3:03 de la tarde, seguimos en esta transmisión especial que hace Uninorte FM Estéreo de Expo Pro Barranquilla 2024. Estamos transmitiendo, nos hemos trasladado hasta Confamiliar del Atlántico, sede Caribe. Tenemos nuestra mesa instalada y estamos haciendo el programa de Tardeando, acompañando a nuestros oyentes desde aquí. Lina, tenemos una siguiente invitada, cuéntanos. Claro que sí, bueno, nosotros hemos hecho un repaso por toda la agenda, toda la programación que ha ofrecido en el día de hoy Expo Pro Barranquilla, y en horas de la mañana se llevó a cabo el panel La Región Caribe como Hub Energético Mundial, y estuvo moderado por Karen Peralta. Ella es directora de la Cámara de Hidrógeno de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y estuvo reunida con distintos líderes sobre este tema, y por eso hoy quiero darle la bienvenida a esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Karen? Bueno, buenas tardes para la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, tuve la gran oportunidad de moderar este panel sobre transición energética y sobre la oportunidad que representan las energías limpias para toda la región Caribe. Quiero contextualizar a nuestra audiencia. Karen Peralta, como bien lo dije, es directora ejecutiva de la Cámara de Hidrógeno de la ANDI Naturgas, desde la cual promueve toda la cadena de valor del hidrógeno como eje de la descarbonización y el desarrollo sostenible de Colombia. Cuenta con más de 9 años de experiencia en los sectores públicos y privados, liderando proyectos estratégicos para el sector energético. Bueno, Karen, hablemos un poco de esta gran agenda que pone al Caribe como líder en todo el tema que tiene que ver con las energías renovables. Bueno, ¿por qué Caribe y por qué yo sentía tanta felicidad de estar moderando un panel relacionado con energías renovables aquí en Barranquilla justamente? El Caribe colombiano tiene unas ventajas competitivas frente a otras regiones del país. Y frente a otros países cuando nos vamos a mirarnos en la región, frente a Perú, frente a Chile, incluso frente a Ecuador, otros países de la región. ¿En qué consisten esas ventajas que tiene la región Caribe? Velocidad del viento. La velocidad del viento costa afuera puede ser más del doble del promedio mundial. Wow. Entonces acá estamos sentados en uno de los mejores puntos para producir energía eólica. Radiación solar, esa también es una ventaja competitiva que tiene la región Caribe. Y también se exploró en el panel otros temas muy interesantes, que no es solo el potencial, también es el desarrollo de infraestructura que se ha dado en la región, y también es la industria que se ha creado, porque también tiene que haber todo un desarrollo industrial alrededor de estos proyectos. Entonces, digamos que hay como 3 líneas por las cuales hablamos de energía renovable aquí en Barranquilla. La primera es el potencial renovable, la segunda es la infraestructura que ya existe, y la tercera tiene que ver con el desarrollo industrial. Hablemos del hidrógeno. Bueno, ese es mi tema. El tema. El hidrógeno es un vector energético, tiene muchos, o se habla comúnmente de muchos colores del hidrógeno. Comúnmente se habla de hidrógeno verde, a mí me gusta llamarlo hidrógeno sostenible o hidrógeno a bajas emisiones. ¿En qué consiste la producción de este vector energético? Consiste en la separación de la molécula del agua. Si nos vamos a las clases de química, el agua pues, es H2O, y lo que hacemos es separar esa agua en hidrógeno y en oxígeno. Entonces no hay emisiones de carbono en el proceso de producción de hidrógeno. ¿Qué es lo interesante? Que esa separación se haga mediante energías renovables. Es como, imagínense ustedes una corriente superpotente de energía que hace esa separación, y esa corriente debe venir de energías renovables. El hidrógeno sirve para muchas cosas. Sirve, por ejemplo, para la producción de fertilizantes, sirve para las refinerías. En las refinerías se le quita el azufre al crudo con hidrógeno. Sirve también para el transporte, hay vehículos dedicados a hidrógeno. Sirve para otras industrias, por ejemplo, para uso en calderas. Entonces hay una gran gama de usos del hidrógeno como una alternativa precisamente sostenible y que no genere emisiones en su uso. Yo quisiera saber un poco cómo sería a futuro cuando esta tecnología y el uso de este recurso pues ya esté un poco más desarrollado. ¿Qué beneficios, especialmente, cómo sería ese intercambio,
esa economía que podría generar para nuestra región? Porque estamos acostumbrados a ya al modelo del carbón y ya sabemos cómo funciona, pero ¿cómo visionan también que sería el del hidrógeno verde? La industria, bueno, la primera o la principal ventaja que tiene el hidrógeno es que no genera emisiones. Entonces ahí ya de entrada estamos generando un impacto positivo en el medio ambiente, en la calidad del aire y por supuesto en la calidad de vida de los habitantes. Eso es lo primero que hay que decir. Ya cuando hablamos en términos económicos, Colombia tiene el potencial de ser un exportador de hidrógeno. ¿Qué pasa hoy en día? Que el transporte de hidrógeno en sí mismo es un desafío, porque este es un gas muy ligero. Entonces se suele hablar de otras formas de transportar el hidrógeno como maneras de derivados, como el amoníaco, el metanol. Y el desarrollo, el despliegue de estos derivados del hidrógeno implica un despliegue industrial. Nosotros estamos viendo que hacia el 2030, si se cumplen los objetivos que se tienen en materia de hidrógeno, podríamos estar generando alrededor de 15.000 nuevos empleos en todo Colombia y por supuesto la región Caribe pues tendrá una gran participación en esos empleos. Me llama la atención cómo se transportaría, ¿no? Uno está acostumbrado también a los gasoductos o a los trenes, que es donde se lleva el carbón, en los barcos. ¿Cómo se transportaría el...? Entonces el hidrógeno es un gas. Es un gas ligero que hoy en día, Colombia hoy en día produce hidrógeno, no el renovable, no el de bajas emisiones, y hoy en día Colombia lo transporta en camiones, en cilindros, en camiones, como cualquier otro gas. Se puede transportar en gasoductos, se está evaluando la posibilidad de mezclar hidrógeno con gas natural, y ya hay pruebas acá en Colombia, los está adelantando Promigas, en hacer esa mezcla. En el mundo también se está desarrollando infraestructura dedicada, es decir, gasoductos solamente para hidrógeno, que se llaman hidroductos. Y lo que se está viendo también en largas distancias, porque claro, si vamos a exportar hidrógeno a Europa, pues muy difícilmente vamos a hacer un hidroducto desde Colombia hasta Alemania o hasta Países Bajos. Entonces ahí se está evaluando la forma de transportarlo en barcos. Pero la forma de transportarlo en barcos, como es un gas y necesita alta presión, lo mejor es convertirlo en otro derivado, como el amoníaco o el metanol, que también el mundo tiene muchísima experiencia en el manejo de estos otros componentes químicos. Bueno, ¿cuáles son los aliados en todo este proceso de producir hidrógeno verde en este caso? Hace una semana tuvimos una conversación muy interesante con el embajador de Corea y él nos estaba hablando que justamente uno de los puntos que actualmente unen a Colombia con Corea del Sur es la experiencia que ellos tienen en todo el manejo del hidrógeno. Hablemos un poco de estos aliados y cómo se aspira a que esta conexión crezca y nos ayude pues precisamente a producirlo y a comercializarlo. Colombia entonces cuenta con unas ventajas competitivas para participar en los mercados internacionales de hidrógeno, ¿cierto? Colombia puede producir hidrógeno a un costo muy competitivo derivado de sus recursos naturales. ¿Qué no tiene Colombia? El desarrollo tecnológico que tienen otros países y ciertamente son los países que van a necesitar importar hidrógeno. ¿Qué países han sido los que han anunciado públicamente esa necesidad de importar? Corea del Sur. Creo que es uno de los primeros en que han dicho públicamente vamos a necesitar importar hidrógeno. Alemania, Países Bajos, Japón. Y digamos que estos se han empezado a convertir en unos mercados estratégicos para el país donde hemos tocado puertas y hemos generado algunas alianzas muy relevantes. El año pasado, en septiembre, estuvimos en Corea del Sur participando en una de las más grandes ferias de hidrógeno del mundo que se desarrolla allí en Corea del Sur. Ahí motivamos la firma de un acuerdo entre ProColombia y la Asociación de Hidrógeno de Corea del Sur, que es una alianza público-privada para compartir conocimiento, para apoyar la transferencia tecnológica y para que las empresas colombianas también puedan explorar el mercado coreano. Corea entonces necesitará importar hidrógeno para apoyar toda su industria, porque ellos también necesitan transitar hacia una economía de cero emisiones y Colombia tiene ese potencial para suministrar hidrógeno. Entonces Corea del Sur ha sido uno de los grandes aliados en este proceso. Este año también hemos profundizado la relación con Alemania.
Alemania ha también anunciado públicamente la necesidad de importar hidrógeno y además que Alemania, más allá de la descarbonización, también tiene un tema geopolítico de la dependencia económica del gas. Entonces Alemania ha anunciado que va a necesitar importar hidrógeno y ha buscado aliados estratégicos. Ahí hicimos un acuerdo con la Confederación de Industrias Alemana, que es como la ANDI, llamémoslo así, de Alemania, para apoyar este proceso. Iniciamos con un estudio donde resultó que Colombia es uno de los países más competitivos de la región de Latinoamérica para producir hidrógeno y llevarlo hasta el puerto de Hamburgo, que va a ser uno de los principales puertos de importación. Y hemos venido profundizando esa relación, haciendo intercambio, también promoviendo el conocimiento. Uno de los resultados, una de las conclusiones que tuvimos hoy en el panel es: debemos prepararnos para esta transición energética. Muchas veces los proyectos requieren personal y no hay personal lo suficientemente capacitado para este desarrollo. Entonces en eso se ha venido trabajando con Corea del Sur, con Alemania, con Países Bajos. También se tiene una agenda muy similar, y yo estoy profundamente convencida que esto es un tema de cooperación entre los que van a comprar, los que vamos a producir y los que también son proveedores de tecnología. En la medida en que todos nos podamos poner de acuerdo y podamos cooperar, pues seguramente se va a consolidar esta economía mucho más rápido. Podríamos saber qué tipo, por ejemplo, de empleos se necesita, o preparación o habilidades están faltando en nuestro país para prepararnos para eso. Sí, todos los temas de ingeniería que tienen que ver con la electrólisis, el despliegue de energías renovables, pero también es un sector tan amplio que, por ejemplo, yo hablaba hace poco con una colega en Chile, de la Asociación Chilena de Hidrógeno. Me decía, también necesitamos comunicadores sociales que sepan comunicar a las comunidades estos cambios en los procesos. Entonces yo sí creo que es una transformación profunda. Claro, pasa mucho por las áreas de ingeniería, por supuesto, pero esto es una transformación que requiere de muchas disciplinas y de muchísimas habilidades también. En esa línea hemos venido trabajando desde la Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas en un levantamiento de información, cuáles son esas profesiones y esas carreras técnicas incluso que se necesitan para desarrollar el hidrógeno, y también se ha venido trabajando con el SENA. El SENA también tiene que estar preparado para este desarrollo, por ejemplo, en la conversión de carros que hoy funcionan, que hoy son eléctricos, pero que seguramente en algún momento van a migrar hacia hidrógeno. Entonces, ese tipo de cosas se han venido trabajando, porque no nos puede pasar que se instalen los proyectos y al final no haya quien los opere. Claro, pregunto algo. Esta industria que va creciendo, ¿no? Con el tema de la producción de hidrógeno verde, va en sintonía con las políticas nacionales de descarbonizar, van de la mano. Y ahí pregunto, a unos años la meta es descarbonizar totalmente y usar el hidrógeno 100%. ¿Esa es la gran meta o se habla de algo compartido? Efectivamente se habla de algo compartido. Nosotros vemos que la transición energética es un ejercicio de diversificación. Entonces aquí caben las energías renovables, la energía del sol, la energía del viento, las pequeñas centrales hidroeléctricas, pero hay unos sectores que no son electrificables. Por ejemplo, la aviación, ¿cierto? Todavía no ha evolucionado tanto el avión eléctrico, entonces necesitamos un combustible que apoye este tipo de aplicaciones, y ahí entra a jugar el hidrógeno un rol fundamental. Por ejemplo, la producción de acero. Estos altos hornos requieren unas temperaturas que la energía eléctrica difícilmente alcanzará, y ahí es donde el hidrógeno entra a jugar un papel clave. Se ha dicho que a nivel internacional, para reducir esas emisiones que necesita el mundo, para limitar el calentamiento global, pues el hidrógeno va a contribuir con un 12% de la reducción de esas emisiones, y la energía eléctrica con un 20%, con un 25%, eficiencia energética también con un porcentaje de alrededor del 20%. Entonces nosotros vemos que es un ejercicio de diversificación. No todo va a cambiarse a hidrógeno, ¿cierto? La manera más eficiente de descarbonizar no necesariamente es el hidrógeno, sino para unas aplicaciones muy específicas. Y sobre la primera parte de la pregunta, sí, esta es una agenda
del sector público, es una agenda del sector privado, es una agenda de la academia. Nosotros el año pasado lanzamos un programa de innovación abierta y encontramos 130 emprendedores y grupos de investigación trabajando alrededor del hidrógeno. Entonces es un punto común, es el hidrógeno nos une, el hidrógeno convoca a diferentes sectores para sacar adelante una nueva oportunidad que tiene el país. Está en la agenda del gobierno actual, viene desde el gobierno anterior, y lo que hemos visto es que Colombia tiene una agenda hasta el 2050 en torno al hidrógeno. Entonces sí hay un plan de largo plazo, no es un tema que vaya a cambiar de gobierno a gobierno, sino es una visión muchísimo más amplia de país. Y de las conclusiones que puedes sacar del panel esta mañana, ¿qué te quedas? ¿Con qué te quedas y qué puedes compartir? Bueno, me quedo con que estamos sentados en uno de los mejores puntos para producir energías renovables y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Realmente Barranquilla tiene todo el potencial para apalancar la transición energética, la reindustrialización y muchas nuevas otras tecnologías a partir del potencial energético que hay acá en la región. También me quedo con que hay una agenda alineada. Ahí nos dimos cuenta que tanto el Ministerio de Minas y Energía como las empresas privadas están muy alineados hacia un camino para sacar adelante la energía eólica offshore, para sacar adelante proyectos de hidrógeno. Entonces esa alineación, esa coordinación es clave para sacar adelante estos proyectos. Y bueno, tuvimos muy buenas noticias. En él, por ejemplo, nos hablaba de su intención de seguir en la región, de seguir apostándole a Colombia. Blue Flow también hablaba de su interés en realizar inversiones que son a riesgo, inversiones que son muy grandes en el territorio. Entonces, solo quedaron muy buenas noticias de este panel, una muy buena intención de trabajar conjuntamente y una gran esperanza para sacar este sector adelante. Bueno, muy interesante, definitivamente. Interesantísimo todo lo que nos has compartido. Se va cumpliendo la promesa de generar cambios, acciones aquí en Expo Pro Barranquilla 2024. Bueno, agradecemos Karen, muchísimas gracias. Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno de la ANDI, aquí con nosotros en Tardeando en este especial de Expo Pro Barranquilla. Nosotros vamos a seguir con un poco más de música aquí en nuestro programa y volvemos con más invitados, por supuesto.